Hoy es lunes, creo, 3 de noviembre. Y bueno, llevaba tiempo sin consignar, entre otras muchas cuestiones, porque he estado enfermo todavía. Me colea, pillé, entiendo, una gripe, un resfriado de estos de cambio de estación, que hacía años que no tenía, que no pillaba nada. Y que bueno, pues me ha tenido un poco fuera de circulación durante un tiempo. Parece que está remitiendo todavía. Hay algo así que si notáis algo en la voz o tal, es por eso. Y bueno, también tengo que confesar, no he tenido mucho ánimo para, para grabar. Eh, Al hilo de las últimas publicaciones en este ejercicio, en este experimento un poco de terapia para mí, para ver y ser capaz de lidiar con esta situación vital que me ha tocado vivir en esta temporada, esta situación absolutamente desagradable que no le deseo a nadie. Eh, bueno, eh, estos vaivenes parece que son parte de, de todo este proceso. Y estos vídeos de terapia, porque siguen siendo vídeos de terapia fundamentalmente, para mí siguen teniendo su validez, aunque probablemente vayan a cambiar eh, un poco, ajustándose un poco a la realidad. Al hilo de lo último que contaba, octubre se ha desenvuelto como un mes nefasto, un mes absolutamente decepcionante, en virtud de las expectativas que yo mismo había generado para este mes, y quizá esa eso ha sido parte de la culpa de que ahora mismo haga este balance, el balance negativo. Había una serie de inercias que parecía que estaban sucediéndose, que estaban encaminando todo este proceso hacia un lugar mejor, hacia una línea de avance un poquito más clara, un poquito más evidente. Y todo eso se ha interrumpido en octubre. Octubre, que era un mes en el que en mi cabeza iba a ser el mes donde iban a empezar a pasar esas cosas determinantes, esos jalones que iban a poner verdaderamente el cimiento del cambio. El cambio necesario, el cambio esperado, eh, el cambio que se quiere tener, el cambio que deseo, aspiro y estoy peleando por obtener. Eso no ha sido así. Y creo que los últimos vídeos pues daba un poco cuenta de ello. Creo de todas formas que buena parte del discurso de esos últimos vídeos está manchado y está enturbiado por el propio bicho, por la propia simiente de la depresión, eso que yo le llamo el bicho, que a fin de cuentas es uno mismo o una parte de uno mismo y de tu mente, que te bloquea y que te boicotea y que contribuye a mantenerte en ese estado de depresión, en ese estado en el que no ves salida, en ese estado de inmovilidad, de miedo, de duda, bla, 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 bla. Y de alguna manera es un poco inevitable que eso ocurra. Cuando las cosas se ven oscuras o se sienten oscuras, uno las analiza desde esa oscuridad, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy simple que creo que puede ser muy representativo de cómo se ven las cosas o cómo actúa tu mente cuando estás en esta situación. Y creo, y esto, disculpadme si mi discurso a veces es errático, no lo puedo evitar, entran y salen pensamientos y a fin de cuentas no hago esto para entretener a nadie o para
captar la atención de un público, ni retener audiencia, ni nada de esto. Esto me sirve a mí, fundamentalmente a mí. Y luego, bueno, pues si alguien está preocupado o simplemente quiere seguir esto, pues también le será de utilidad, independientemente de si tiene más o menos orden. Hay una manera de ver el mundo. Creo que que es lo que intentaba decir antes de... eh, este proceso que me está tocando vivir me está obligando a hacer una reflexión de mí mismo brutal. Brutal. Yo he sido una persona reflexiva. He sido una persona que he tratado de analizarme, de ver cómo hago las cosas, de ¿sabes? De tener pensamientos hacia adentro, de tratar de reconstruirte, de tratar de... Pero a lo que me está forzando esta situación es algo brutal. Y yo creo que de esta situación solo hay dos caminos posibles, ¿no? O la transformación en algo absolutamente luminoso, bello y genial que me va a llevar a conseguir muchas de las cosas que deseo conseguir, o a enterrarme bajo tierra, a llegar a un punto en el que no sea capaz de cruzar la línea y simplemente me deje abandonar y aquí se acabe todo. Confío en que va a ser lo primero. Confío en que va a ser lo primero. Y la depresión, a fin de cuentas, es la mirada que tienes hacia el mundo totalmente torcida. Y aquí es donde quería hacer el comentario. Yo de joven fui una persona muy activa. Estoy hablando de adolescencia, posadolescencia, hasta los 24, 25 años, desde los 15, 16 hasta esa fecha. Yo fui un nene activo, yo fui un chico que además desarrolló pronto, su cuerpo adquirió una musculatura y un equilibrio físico muy potente, muy por encima de la gente de mi edad en ese momento, y fui una persona muy activa. Luego vino un periodo bastante más de abandono, donde terminé prácticamente casi pesando 100 kilos. Yo soy una persona que soy muy pequeño de estatura, mido 1,60 m, 62, no creo que esté mucho más. Soy una persona pequeña. 100 kilos de peso en esa estatura es una animalada. Conseguí superar aquello, pero mi peso medio ha estado entre los 70 y los 80 kilos en ese amplio arco. Cuanto más cerca de los 70 kilos estaba un poquito más en forma. Cuando me dejaba más, pues me acercaba más a la barrera de los 80 kilos, ¿vale? Empecé a hacer ejercicio relativamente hace poco tiempo, estoy hablando probablemente post-pandemia, post-pandemia, yendo al gimnasio con una persona, creo que la he mencionado más de una vez, mi amigo Fran, tipo que lleva toda la vida en el tema de la construcción física, y mejoré un montón. Yo era capaz, en aquel momento, hablando de que ya estaba por encima de los 40 años, sin haber tenido una vida, diríamos, dedicada al ejercicio, en la que era capaz de echarme al suelo y hacer 20-25 repeticiones de flexiones prácticamente bien, sin problema. Y eso ya era un jalón, quiero decir. El propio Fran me decía, oye, no mucha gente con tu edad y con un historial en el que no hayas estado prácticamente media vida dedicándote al ejercicio, se puede tirar al suelo y hacerse 25 repeticiones, 25 flexiones y punto, ¿no? Y sin parpadear, y luego, bueno, luego hacerte 4 series más, ¿no? Yo llegué aquí, a esta situación, teniendo además el problema que tenía en sangre y necesitando construir una disciplina de ejercicio férrea, pudiendo llegar a hacer 100 flexiones al día. Es decir, 4 sets de 25 repeticiones de 25 flexiones en una misma tanda, en un mismo ciclo de ejercicio.
lo cual está bastante bien. Pero yo no era capaz de superar la barrera de de las 25 repeticiones. Igual si me esforzaba mucho en primera repetición podía alcanzar o rozar los 30, pero eso igual menguaba luego lo que podía dar de sí. Yo el día de hoy, me miro en el espejo y no creáis que veo a ningún Superman. Y eso que probablemente estoy en el mejor momento físico de mi vida. Y en el mejor equilibrio físico de mi vida. Es decir, yo ahora me quito la camiseta y marco si ese puede ser, de alguna manera, uno de los tópicos y de los típicos, ¿no? Puntos de inflexión donde la gente observa para decir que alguien está en forma. Yo mismo me quito la camiseta y marco el paquete abdominal entero. Entero. Eh, y tengo una definición muscular que yo no he tenido ni cuando era adolescente. Yo ahora mismo probablemente tengo un índice de grasa corporal muy bajo y tengo un volumen acorde con mi peso. Es verdad que no soy ningún titán, no se me ve ningún brazo de Hércules, pero os puedo asegurar que estoy en mi mejor momento físico de la historia. Pero mi percepción no es esa. Y ahora os voy a dar un dato físico. O sea, mi percepción no es que esté en mi mejor momento. Probablemente mi percepción es que estoy en mi peor momento. Es probablemente una percepción, bueno, no es probablemente, es una percepción profundamente errónea, profundísimamente errónea. Y el dato físico, el dato claro que marca cuán equivocado estoy, es que yo ahora, después de solo 4 meses, después de iniciar el programa de ejercicio que me ha sacado de un cuadro analítico muy bestia, yo ahora soy capaz de hacerme 40 repeticiones en un set de flexiones. 40. He prácticamente doblado la cantidad de repeticiones que yo podía hacer de una sola vez. Evidentemente esto para una persona que esté verdaderamente habituada al ejercicio, pues igual no son números, porque yo estoy absolutamente seguro que Fran es capaz de hacerse 100 o 120 repeticiones de flexiones para calentar solo. Pero es un tío que lleva 40 años ejercitándose a un buen nivel, ¿no? Yo no. Y tengo casi 50 años. Voy a cumplir 49 dentro de un mes y pico. Y puedo hacerme 40 repeticiones en primer set. Por lo tanto, sin lugar a dudas, estoy en mi mejor momento de forma. Yo jamás, salvo en una etapa muy de adolescente, en la que cuentas con todas esas ventajas, donde era capaz de hacerme 70, 75, 80 repeticiones en un solo set. Estamos hablando de que estaba en el top de la, diríamos, de la energía física y tal, que podría tener 18, 20 años como mucho. Yo no he vuelto a poder hacer eso. Y ahora sí puedo hacerlo. Esa es la mirada del bicho. El bicho te tergiversa toda tu mirada. Te la pone del revés. Te hace, te hace pensar que nada de lo que haces es bueno, tiene sentido, te va a llevar a ningún sitio, es válido. Y contra eso es con lo que estoy luchando en todo este proceso. Con la instalación de esa mirada desde hace años, instalada ahí probablemente provocada por mis propios miedos y por mis propias dudas, en inicio probablemente legítimas, miedos al fracaso, a la pérdida, a lo que sea, que se ha instalado de tal manera que ya no me deja ver la realidad de otra forma.
Y que probablemente es esa mirada la que está, diríamos, evitando que muchas cosas sucedan. De todas formas, entramos en este mes de octubre, en la que me doy cuenta de algo. Y es que por mucho que yo quiera potenciar una mirada positiva, por mucho que yo quiera propiciar cambios, hay cosas que están por encima de mí. Hay cosas que mis acciones directas no pueden modificar, no pueden cambiar. Yo estoy ahora mismo necesitando de unos ingresos regulares que he perdido, que se perdieron, que los libros que han estado dándome esos ingresos han dejado de darlos por circunstancias que ya me he cansado de explicar, ¿no? Y que no tienen nada que ver con muchas de las cosas que yo en mi mente había construido, como que eran las razones de que eso ocurriese, ¿no? Eso ha ocurrido pues porque los sistemas son complejos y cambian y pasan estas cosas. Entonces, se me acaba de ir. Se me acaba de ir el hilo. Se me acaba de ir. Te cuentas en un contexto que está más allá de ti. Cambiar ese contexto está más allá de ti, de tus movimientos directos. Entonces, amigarte con ese contexto, no pelear contra él, creo que ha sido uno de los últimos enfoques que he terminado entendiendo y que, bueno, es difícil de tragar, porque uno no quiere estar en prisión, uno no quiere estar privado de libertad, pero uno no puede hacer muchas más cosas para cambiar esa situación, tiene que dejar que algo ocurra más allá de él, que sea el que permita dar ese paso o aliviar esa situación, ¿no? Entonces, en ese contexto estoy. Durante todo este tiempo yo creo que eso no lo he entendido y que he peleado contra esa situación y que esa ha sido el último refugio donde el bicho, donde esa visión tergiversada de la realidad se instala y te condiciona y te come por dentro y te angustia. Tratar de liberarme de eso, tratar de mirar con otra relajación, es lo que me ha llevado a este siguiente punto, que es el control. Esto, a fin de cuentas, toda esta terapia, todo esto que estoy generando con estos vídeos, independientemente de su audiencia, es básicamente tratar de entender cuál es tu problema. Mi problema es un estado de depresión. Ese estado de depresión se define fundamentalmente por esta mirada torcida de la realidad. Y esta mirada torcida de la realidad tiene unas raíces y debe de tener una manera de poder controlarla o quitarle espacios donde atacar, ¿no? Si soy capaz de liberarme de esa mirada torcida, probablemente este estado depresivo vaya poco a poco cambiando. Este es el gran objetivo de todo esto y por eso todas estas charlas, por eso repetir todo esto, ¿no? Al llegar al punto de darme cuenta de que hay cosas que no puedes controlar, me ha llevado a una antigua situación en mi vida, que es la antípoda de esta que estoy viviendo al día de hoy. Y fue una sensación, una época en mi vida en la que tenía justo la sensación contraria, en la que yo no me tenía que esforzar casi para que, diríamos, el cosmos, la realidad que me rodeaba, parecía que ponía las cosas delante de mí para facilitar absolutamente todo. Todo lo que estuviera en mi mente, todo lo que quería hacer y a dónde quería llegar y tal. Y yo no tenía ni siquiera que esforzarme. Entonces, tratando de volver a pensar, Jesús, igual es interesante que vuelvas a analizar las claves de aquella época y tratar de averiguar qué consignas tenías en la mente, en qué claves te movías, para tener la percepción, porque al final es una percepción, de que el mundo y el cosmos trabajaba a tu favor,
que es justo la percepción contraria que tienes ahora. Y es que todo parece esforzarse por ponerte trabas, barreras e impedimentos para que las cosas ocurran. Las cosas que tú quieres que ocurran y los progresos que tú quieres tener. Aquella etapa se acabó cuando se instaló en mi cabeza el miedo. Y tengo muy claro cómo, cuándo, dónde y, si me apuras, quién me metió el miedo en la cabeza. Ese quién no es una única persona, está clarísimo. Fueron discursos que dejé que se colaran dentro y a los que les di crédito, y que no debería de haberle dado crédito. Pero eso es pasado, y eso ya no se puede cambiar. Así que lo que evitó que yo siguiera percibiendo el mundo como un mundo que corría a mi favor y que facilitaba todo lo que yo deseaba que ocurriera, fue precisamente el miedo y la duda, que son la simiente, que son el germen de este estado, de la depresión, al menos de la forma de depresión que yo creo que tengo, porque probablemente no haya una única manera, un único estado de depresión. La depresión se alimente de muchas cosas. En mi caso tengo clarísimo que se alimentan del miedo y de la duda. Esas son las dos grandes vías por las que mi depresión, mi bicho, esta hidra multicéfala que termina encontrando siempre otro hueco, otra vía por la que clavarse, por la que hacer daño, se alimenta. Y se alimenta siempre de esas dos cuestiones, de las dos a la vez o de alguna de ellas, ¿no? El miedo y la duda. ¿Qué era lo que estaba en mi mente en aquella época que me permitía tener la percepción contraria? Pues una de las cosas que estaban era haber renunciado a controlar las cosas. Y puede parecer una gilipollez, pero yo recuerdo que en aquella época, cuando me preguntaban, y yo esto lo tenía absolutamente asumido, y no me había esforzado en asumirlo, era una visión simplemente que en aquel momento tenía. Y decía, la mayoría de la gente piensa que camina sobre suelo, que ese suelo es estático y firme y sobre él construye cosas. Y cree que esas cosas van a ser eternas y imperturbables porque están construidas con cimientos sólidos sobre terreno sólido. En algunos casos hay gente que piensa que pueden venir algunos vaivenes, pero que en esencia las cosas sólidas, construidas en cimientos sólidos, se mantienen. Y yo les decía, y no pasa eso. Hacemos equilibrio sobre un tronco en un río a la deriva. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Pero así. Es decir, es esa sensación de que el meteorito puede caer mañana. Que puede hacerlo, que estadísticamente y con la ley de probabilidades en la mano, mañana puede caer un meteorito que mande la civilización humana a tomar por culo. Que probablemente no lo haga, que también es cierto, probablemente no lo haga, pero que puede pasar, puede pasar. Ese meteorito es una metáfora de algo que nos cambia radicalmente nuestra situación en el mundo. Y nadie, por muy sólida que crea que tiene su vida cimentada, la tiene cimentada en esa realidad. Puede venir cualquier cosa de la manera más inesperada que cambie todo eso. Ojo, igual lo cambia incluso para mejor, pero que puede cambiarlo. No se puede vivir pensando que mañana va a caer el meteorito y vivir con miedo y no salir de casa, ¿no? Pero tampoco se puede vivir pensando que lo que se tiene es inamovible y que en este suelo en el que estoy voy a seguir estando mañana. Esa idea de no controlar, es decir, esa idea de decir, bueno, asumamos lo que venga y tratemos de ver lo bueno que podemos sacar de cualquier situación que venga. Esa mentalidad a mí me hizo lograr un montón de cosas.
cimentar mi carrera de escritor, conocer a gente súper importante en mi vida que me llevó a crecer en aspectos profesionales, personales, una barbaridad, tener acceso a oportunidades muy interesantes. Es decir, los logros más interesantes de mi vida los conseguí teniendo esa idea del mundo, esa idea de no nos esforcemos por controlar, por hacer que el mundo se adapte a nuestras necesidades, sino tratar nosotros de estar atentos al mundo, de ver por dónde fluye ese río y tratar de tomar las olas, ¿no? Cuando tuve esa mentalidad las cosas fueron muy bien. El miedo se instala cuando cuando crees que tienes cosas inamovibles que temes que dejen de estar ahí. Y se pueden colocar cosas muy concretas, ¿eh? Una pareja de la que estás profundamente enamorado y que te llena en tu vida y que temes que en algún momento no esté. Una situación, un trabajo, unas posibilidades, una situación económica que te ha costado llegar y alcanzar y que no te interesa, no quieres perder. Es esa idea que define al desesperado como alguien que no tiene nada que perder. Y por lo tanto es el peor enemigo posible. El peor enemigo para combatir porque puede salir con cosas absolutamente ilógicas y con movimientos absolutamente inesperados, porque no tiene nada que perder. Cuando uno empieza a tener cosas que perder, empieza a ser predecible. Y esas cosas que perder son las que fomentan tu miedo y tu duda. Yo creo que cuando empecé a acercarme a eso y empecé a temer, eso fue cuando eso empezó a tener realmente debilidades y posibilidades de perderse. Porque te cimientas en el miedo y en las dudas. Y ahora tratas de hacer las cosas previendo, tratando de analizar, tratando de controlar lo que tienes alrededor. Para que esas cosas que quieres que perduren sigan perdurando. La realidad, en mi caso, que ese control no ha servido de nada. He perdido todo lo importante en mi vida. Todo lo que merecía la pena. Al día de hoy, si hago un análisis escrupuloso, lo he perdido todo. He perdido mi carrera porque a fin de cuentas si mi carrera se traduce, diríamos, en la producción de un material, en este caso unos libros que den un beneficio que me permita, entre otras muchas cosas, seguir produciendo esos libros, eso al día de hoy está muerto, no tengo esa capacidad. Mis libros no están produciendo esas ventas, por lo tanto no me están dando esa capacidad, por lo tanto están condicionando mis necesidades inmediatas que hacen que seguir produciendo libros no pueda ser la idea número uno. Eso colateralmente se ha llevado por delante, evidentemente, mi equilibrio económico, lo que me daba los ingresos. Y de alguna manera, colateral o no, todavía no tengo muy claro cuánto ha afectado eso, mi matrimonio no ha sobrevivido. Y era uno de mis mayores demonios. Perder a mi mujer era uno de mis grandes fantasmas. Era una de las cosas que no me dejaban dormir por la noche. Pensando en cosas que yo no podía controlar, ¿no? Y pues a mí se me agarraba una angustia en la tripa cada vez que mi mujer decía que, pues no sé, que se iba de viaje, que lo ha hecho poco, pero es eso, ¿no? Porque decías, no puedo controlar eso. Y si a mí ahora alguien me llama por teléfono diciendo que mi mujer ha tenido un accidente, yo me muero, literalmente. En ese mismo instante yo desaparezco. Yo dejo de existir, deja de tener sentido mi existencia.
porque tienes tal vínculo con esa persona que pensar en una vida sin esa persona es parte de lo que me pasa, ¿eh? Es parte de por qué el nivel de profundidad de mi estado actual también tiene que ver con eso, ¿no? Yo he perdido uno de los grandes alicientes en mi vida. Eso hay que reconocerlo. De los grandes soportes, de las cosas que le daban sentido a mi vida, ¿no? El control no me ha llevado a nada, a mí. Y sin embargo, cuando dejé de tener en la mente la idea de control, o en etapas anteriores donde la idea de control me importaba literalmente una mierda de proporciones bíblicas, las cosas fueron genial. Reflexión. En un momento en el que tengo poco campo de maniobra al día de hoy, o tengo la sensación de tener poco campo de maniobra, entendiendo campo de maniobra, cosas concretas que yo pueda hacer y que de alguna manera me vayan a cambiar de manera drástica y evidente y en mi beneficio la situación en la que estoy, teniendo muy poco campo de maniobra en ese sentido, creo que tengo que dejar de pensar en esa clave. Tengo que volver a hacer las cosas de manera intuitiva, como las hacía en aquella etapa, sin preocuparme de las consecuencias, sin ponerles realmente expectativa. Hacer las cosas, primero porque creía que eran las correctas y segundo porque me motivaba a hacerlas, porque me nutría a hacerlas, porque eran las cosas que me apetecía hacer. Estar atento al mundo, tener de alguna manera la intuición de bueno, sospechar cuando puede haber una oportunidad y tener la valentía de aceptarla. Eso también era una constante. Decidí no dejarme llevar por el miedo. El miedo muchas veces se instala en el cambio de paradigma, ¿no? Cuando hay algo, una oportunidad o una situación que te pide un cambio de paradigma, de tu eje de coordenadas, del lugar en el que estás cómodo o que simplemente te resulta familiar. Y tienes que dar ese salto y aventurarte a algo nuevo, a algo territorio desconocido, que el miedo no me impidiese hacer eso, ¿no? Que aunque evidentemente siempre cuando estás en una situación así, donde probablemente todo tu contexto va a cambiar y no sientes que vayas a tener herramientas para qué, para controlarlo, ¿no? Pues da vértigo. Pero vértigo no es miedo. El miedo te paraliza. El vértigo es una sensación un poco de intranquilidad, pero puedes avanzar, puedes hacerlo, ¿no? Es decir, y entonces yo recuerdo, por ejemplo, que una de las grandes decisiones que fue trasladarme a Madrid, vivir en Madrid, oye, que yo llegué a Madrid con una mano delante y otra detrás. No tenía ni idea de cómo coño iba a pagar un alquiler en Madrid. En Madrid, que probablemente triplicaba. Hoy día, ya ni te cuento, hoy día yo creo que se ha vuelto aquello eh, prácticamente intratable, pero los alquileres en Madrid triplicaban probablemente los de cualquier otra ciudad, diríamos, de provincias, menor, por debajo del 1.000.000 de habitantes. Y aquí en mi ciudad, en Córdoba, los alquileres, pues en Madrid estaban. Y yo fui allí, no tenía ni puta idea de cómo iba a pagar un alquiler. Fui allí sin trabajo, fui allí sin nada. Pero fui. No hubo ningún pensamiento que me dijera, no, tío, ¿y cómo vas a comer? ¿Y cómo vas? Me dio igual. Dije, ya se solucionarán las cosas. Y se solucionaron. Y se solucionaron. Me acordé de un amigo que tenía un bar y le pregunté, oye, ¿necesitas un camarero aquí? Y me dijo, pues sí.
Y empecé a trabajar y allí conocí a personas increíbles que siguen formando parte de mi vida. Fue una de las mejores decisiones de, de mi vida y de esa etapa en concreto, ¿no? Entonces, tengo que volver a esa idea. Es muy difícil en mi mente ahora mismo regresar a esa idea. De hacer cosas absurdas, simplemente por el placer de hacerlas, simplemente porque disfrutas con ello, simplemente porque, no sé, hacerlas, hacer cosas, como decía en uno de los otros vídeos, hacer cosas sin pararme a pensar incluso por qué, pero mantener mi mente ocupada. Entonces he estado estas semanas pensando en qué cosas voy a hacer. ¿Qué cosas voy a hacer y por qué? Y creo que necesito un poco de terapia también en esa otra línea. Entonces, quiero, quiero copiar algunas cosas que sé que han sido útiles en todo este proceso. Si he puesto antes el ejemplo de las flexiones, es para ilustrar precisamente este punto. Es decir, visto desde un punto de vista, diríamos, pragmático, de alguien que funciona en redes y tal, si analiza estos vídeos que yo estoy colgando en un canal que no llega a 300 suscriptores, con unos vídeos que tienen de media 20 visualizaciones, a veces muchas menos, puede decir que esto es una pérdida de tiempo, que es un fracaso absoluto, que esto no le interesa a nadie. Y probablemente tiene razón. El canal es un canal pequeño al que nunca le he dado ni he pretendido que tuviera otro uso ni otra función, salvo la de recoger aspectos de mi trabajo y de mi vida y de eso un poco de las cosas que orbitan alrededor de eso. Y este proceso no tenía intención de captar a nadie, de convertirse en algo viral. Este proceso tenía y sigue teniendo el único objetivo de ser útil para mí, de ayudarme a entender todo esto y a salir de todo esto. Y es como es, porque así es como tiene que ser y porque así es como funciona y así es como es útil. Eso es diríamos las flexiones, ¿no? El tirarte a hacer flexiones. Son mis 20 repeticiones. Si miro el final de ese proceso, todo lo que ha colaborado y todo lo bueno que ha sido, todo lo que he podido mejorar, os voy a ser muy, muy, muy sincero. Al día de hoy, a 3 de noviembre de 2025, sigo vivo. No sé qué pasará mañana, pero al día de hoy sigo vivo. Cuando yo llegué aquí, un 8 de junio, yo no tenía esas garantías. No tenía esas garantías porque no sabía si mi salud iba a aguantar o si mi mente iba a aguantar. Así que si yo hoy, por muy dramático y por muy tétrico que esto suene, sigo vivo, es gracias a todo esto. Por lo tanto, ha funcionado y ha funcionado a la perfección. Y sigue haciéndolo. Y probablemente seguirá haciéndolo. Estos vídeos van a cambiar, van a modificarse, van a adaptarse a una situación en la que igual no tiene sentido publicar 2 o 3 vídeos por semana, pero voy a seguir necesitando esta terapia, voy a seguir necesitando regresar aquí de cuando en cuando, poner todo esto en común para mí, visualizarlo al tiempo, todo esto necesita seguir existiendo y ha sido útil. Esas cosas útiles de este proceso me los tengo que llevar a este otro rincón, a este otro lugar, desde donde ahora mismo quiero empezar a hacer cosas simplemente para eso, para mantenerme activo y para recuperar, diríamos, territorios que se han ido perdiendo. ¿Cómo es el creativo? Yo ahora mismo no puedo escribir. Estoy tan roto por dentro, estoy tan consumido, tan triste, en realidad, que no soy capaz
de ofrecer lo que quiero ofrecer, lo que necesito ofrecer, lo que me gustaría ofrecer, que es el centro y ha sido el centro de mi vida desde hace más de 20 años, prácticamente 30 años y casi más, porque 30 años implicaría retrotraerme a los 18 y yo a los 18 ya había comenzado este camino, ya lo había comenzado. Entonces, eh, yo necesito, quiero, deseo y sigo buscando la manera de volver a reencontrarme con unas dinámicas que especialmente desde los últimos 5 años por toda esta mierda se han ido deteriorando. Y yo creo que una de las cuestiones que tengo que poner encima de la mesa es precisamente los actos de comunicación. Al fin de cuentas, esto es un acto de comunicación. Primero conmigo mismo, lo dije desde el minuto 1, pero después hacia cualquier persona que en un momento determinado pueda sentirse atraída por la razón que sea a esto y le resulta interesante. Creo que vivimos en un mundo en el que las cosas no tienen por qué quedarse en el espacio absolutamente privado de uno mismo y nunca sabemos si pueden resultar útiles o interesantes a otra persona. Yo lo que sí tengo claro es que no voy a mercadear con esto. Creo que es una de las cosas que han ocurrido en todo este contexto que tanto facilitaba la comunicación y que ahora mismo se ha visto absolutamente manchado por el mercado. Y es que yo conocí una internet en la que realmente la gente compartía cosas por el placer y el mero placer de compartirlas. Hoy ya casi no se comparte nada. Hoy se trata de vender cosas. Hoy la inmensa mayoría de los canales, diríamos, personales, de usuarios, están absolutamente cimentados por lo menos en la idea y en la aspiración de la monetización, de rentabilizar de manera económica ese contenido que hacen. Y ahí se perdió parte de la esencia más hermosa que tenía la red en general, una plataforma como YouTube en particular, pero que ha contaminado a todo. Hoy día la red es un gran mercado al servicio de las grandes firmas del mercado, con unos algoritmos que en realidad no te benefician a ti ni a mí, benefician a esos grandes mercados, porque realmente lo que plantean como interesante, como lugares interesantes, son los lugares que tienen afluencias, mucha afluencia. Esa afluencia no está determinada porque detrás de eso haya un mensaje interesante, haya cosas... No, simplemente hay mucha gente ahí. Esos espacios donde tienen mucha gente es donde más interesa poner publicidades. Por tanto, al algoritmo, a las redes en general, a las plataformas en general, le importa un carajo la calidad, la cantidad, bueno, la cantidad igual no, pero la calidad y la originalidad y del contenido que la gente coloque ahí. Le importa un carajo si es verdad, si es mentira lo que estás contando. Lo ve gente, lo ve mucha gente. Tienes capacidad para captar mucha gente, entonces es interesante para mí. Que sea interesante para mí, lo hace interesante para las grandes firmas o para las firmas, para el mercado en general. Entonces hemos corrompido todo esto, a fin de cuentas. Y ya la gente no comparte. Entonces yo no quería prostituir esto. Yo no quiero hacer lo que el algoritmo quiere que hagas, que es capta la atención de la gente. Aunque sea con mentiras, aunque sea con trucos sucios, ¿no? Con estas mierdas de, bueno, quédate, que al final te voy a revelar. Al final me revelas una mierda muy obvia y lo único que quieres es que yo esté ahí. Y tu contenido no está en función de ser importante, interesante, motivador, no, está en función de captar gente, porque la gente que yo capto hace que sea interesante para el algoritmo. Si yo tengo muchas vistas, a mí el algoritmo me da unas migajillas, pero ya con eso yo me contento. Porque tengo la falsa, yo creo que es falsa idea, de que realmente puedo
crear un negocio con una cámara desde mi casa y un canal, ¿no? Y que ese negocio, pues, me va a sacar de trabajar o me va a dar una pasta increíble que ningún otro trabajo, digamos, ordinario va a hacer. Y eso es un poco una falacia que se construye de manera absolutamente premeditada para hacer que mucha gente camine en esa dirección y se estén, al menos intentando crear estos espacios y llenando esto en las redes. Yo no quería hacer eso, jamás quise hacer eso. Quiero ser honesto. Mi canal nunca tuvo intención de captar gente. No me sale, no me gusta, no es un espacio donde quiera estar. No quiero convertirme en un vendedor de teletienda y darte las razones por las que tienes que visitar mi canal, por las que tienes que comprar mis libros y tal. Cuando lo he hecho, que alguna vez lo he hecho, al final me he sentido un poco prostituta en este sentido. No me gusta. Igual soy un tío muy imbécil, soy un tío muy naif, un tío que cree en un mundo que ya pasó y que ya no existe y que no se adapta a las nuevas tendencias, pero yo creo que le estamos haciendo el juego a gente a la que no le importamos una mierda y que en realidad no nos están compensando. Yo he escuchado por ahí gente, porque hay notables excepciones. Hay gente que sí que ha hecho un negocio de sus canales y tal, siendo absolutamente honestos, ¿eh? Sin caer en todas estas trampas y en todos estos trucos que hace que prácticamente todos los vídeos y toda la oferta de contenido sea un clon de otra. Y no hay nada de... Todos tienen los mismos tips, todos tienen los mismos... Porque esos son los recursos que les sirven a otros, no a ti. A ti te están haciendo que hagas toda esa mierda para que se adecue a las necesidades de otra gente. Sí que son los que supuestamente te van a pagar, si lo haces, si lo consigues, que no es tan fácil. Canales así han necesitado mucho tiempo, han necesitado mucha constancia y probablemente algo que es, y por eso toda esta mierda de reflexión y toda esta historia, que tiene que estar presidiendo, o que debería estar presidiendo, los contenidos que alguien ofrezca de manera genuina y sin esa motivación, sin esa cuestión última de me tengo que enriquecer con esto, esto me tiene que dar pasta, esto tiene que ser mi trabajo y tal y cual. Simplemente voy a compartir esto porque me mola, porque me gusta, porque ya está, porque es así, ¿no? Y entonces, pues bueno, canales de gente que jugaba a juegos y que sigue jugando a juegos o que sigue haciendo lo que hacía hace 10 años sin haber cambiado especialmente nada, ¿no? Gente que hace verdaderos documentales, verdaderamente profundos, con un trabajazo detrás brutal, que no sigue ninguna de las pautas, de los 30 segundos de enganche, de la mierda esta de espérate al final, que te voy a contar la vida y tal y cual, de nada de esto. Gente honesta que te dice, esto es lo que hago, esto es lo que hago, si te gusta guay, y si no, tienes ahí fuera una oferta que no puedes consumir. A ver, que la mitad de esa oferta es un clon de otra, o sea, realmente tampoco hay tantas cosas, pero bueno, es así, ¿no? O gente que hace, no sé, recetas sin preocuparse de todas estas mierdas y tiene canales que les funcionan. Normalmente no han sido canales que se han construido en unos meses, han sido canales que han necesitado de años. Y probablemente, si han necesitado de años, el objetivo inicial no era forrarse, no era generar un negocio paralelo, era simplemente hacer cosas. Y luego esas cosas pues han ido bien y han seguido haciendo esas cosas, ¿no? Creo que yo necesito ese pequeño espacio. Creo que yo necesito... Este canal en concreto, nunca tuvo una orientación. Este canal lleva abierto desde 2008. No voy a decir que fui de los primeros en abrirse un canal, porque para nada, yo tengo la sensación de haber llegado tarde, entre comillas, a YouTube. Ya había un montón de gente que tenía sus canales en YouTube, pero sí llegué en un momento en el que un usuario normal, quiero decir, sin ningún tipo de dedicación exclusiva
que tuviera algo que ver con la difusión, con la generación de contenido, no se pensaba en abrirse su canal de YouTube. Hoy todo Dios cree que tiene algo increíble que contar y que compartir con el mundo para abrirse un canal y encima bombardearte para por qué tienes que seguirlo y todas esas mierdas, ¿no? Y hombre, cuando uno se libera de Crea te quedan 4 o 5 que son súper interesantes. Yo lo sigo a gente decir, a mí el medio de internet me parece un medio cojonudo, creo que estamos en un momento cojonudísimos para estar vivos y ver cómo todo esto evoluciona. Sí es verdad que hay muchísima eh, mierda, ¿no? Y que bueno, que no tenemos que hacer contenido que tenga que gustarle a todo el mundo, ni que tenga Yo creo que hay que hacer contenido. Que si alguien tiene motivación de crear contenido, debería crear contenido, independientemente de pensar si lo puede monetizar, si le van a gustar a mucha gente, que tal, que van a hacer las cosas porque apetece. Y creo que esa es la clave en la que yo voy a entrar. Este canal es un canal de autor. A mí no me apetece hablar de otros libros. A mí no me apetece decirle a la gente lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, los 5 trucos que tienes que tener para crear personajes fantásticos, porque no sirven. Porque esos 5 trucos son para ti o son muy obvios, ¿sabes? Y todo el mundo con 2 deditos de frente ya lo sabe o... Es decir, no me apetece esa posición. No soy ese tipo de persona. Ni soy ese tipo de escritor, ni soy ese tipo de autor. No creo que tenga... Y he creado un curso honesto, en el que yo planteo las cosas que yo sé y las cosas que yo he aprendido en 20, 25 años de oficio, y las pongo ahí delante, para que... Pero no digo que esas sean las buenas, las mejores, la única forma, que no hacerlo así está mal, porque eso no es así, punto. Ya está. Entonces, quien quiera jugar a ese juego, que juegue. Yo me siento mejor no jugando a ese juego. Y ya digo, igual soy un imbécil. Y estoy negándome la posibilidad de tener un canal exitoso donde me entre dinero a raudales. Voy a ser muy honesto. Si hacer eso implica dejar de ser yo y prostituirme en cosas o estar en lugares donde realmente no me apetece estar y no comparto eso, pues prefiero no tenerlo, igual soy un imbécil. Y oye, estoy en una situación que avala muchísimo la idea de que soy un imbécil. Pero también soy demasiado viejo ya para cambiar ese tipo de cosas. Y entonces no voy a suscribir. No voy a suscribir lugares que vayan en contra de mis propios principios y de las cosas que con honestidad yo creo que defiendo o que no defiendo. Y cuando lo he hecho, cuando me he dejado arrastrar por un discurso mainstream y toda esa mierda, al final no me he sentido bien. Y al final tampoco ha funcionado. Quiero decirte que esos trucos que te dice todo el mundo, que, ¡guau! Sigue los 12 pasos y te vas a hinchar, y es mentira. Y tú estás allí, estás diciendo, si esto es mentira. En fin, creo que voy a empezar a hacer cosas. Creo que voy a empezar a hacer cosas simplemente por el placer de hacerlas. Que probablemente aparezcan en el canal. Que serán aspectos que estén directamente relacionados con mi faceta como escritor y con la comunicación de alguna manera. Que voy a hacerla sin pensar en que tengan, igual que esto, que tengan que tener vistas, que no tengan que tener vistas, que la gente le interese, que no le interese. No quiero captar a nadie que no quiera estar aquí. No quiero ir ¿sabes? De spam por ahí diciéndole a la gente, suscríbete, haz esto, haz lo otro. Dios, de verdad, eso me parece monstruoso, me parece degradante. En serio, en serio. Para mí, ¿eh? Quien lo haga me parece estupendo. Pero yo no estoy cómodo ahí. Yo no estoy cómodo ahí, no me gusta esa idea de suplicar y de tratar de convencerte de que estés en un lugar o de que yo tengo la clave mágica para ti o... No, en serio que no. En serio que no. Entonces, pero eso no debería detenerme para hacer cosas que igual me apetece hacer.
que igual simplemente me van a nutrir o van a darme el caldo de cultivo para volver a instalarme en claves creativas. Y en concreto pensé en dos vías. Los vídeos de información sobre Flor de Jade. A fin de cuentas, este es un canal de un autor y a mí me apetece hablar de mi trabajo. Con todo el respeto del trabajo del resto del mundo y de los grandes títulos y de los géneros y tal, a mí me apetece hablar de mi trabajo, no del trabajo de otro, pasado, presente o futuro. Me apetece hablar del mío. Y creo que si yo no hablo de mi trabajo, muy poca gente va a hacerlo. Igual alguno hay por ahí, alguien que conoce mi trabajo y le parece lo suficientemente interesante como para dedicar un canal para hablar de un trabajo que le ha molado muchísimo. Pero probablemente si no lo hago yo, no lo haga nadie. Entonces, voy a hacerlo yo. Pues creo que es interesante, creo que a mí me va a ser también muy terapéutico porque entrar en tu propio universo, en tu propio mundo, verlo desde otras ópticas, forzarte a crear cosas. Yo lo he dicho muchas veces, mucha parte del world building que yo he terminado configurando ha sido de manera indirecta. Es decir, yo no había pensado en algún aspecto en concreto, hablando con alguien me refería, me preguntaba a lo mejor, oye, ¿por qué los enanos cómo entienden tal cosa? Y entonces eso me obligaba a mí a tener que instalarme en mi propio universo a tratar de responder esa pregunta. Una vez respondida esa pregunta, eso se queda como parte de la construcción de ese universo. Y hay más de una y más de dos cosas que incluso aparecen en los libros que han tenido un origen así, un origen absolutamente casual de la pregunta o de la interrogación o la curiosidad de algún lector o lectora que ha mencionado algo que me ha hecho, me ha obligado a tener que rellenar ese hueco que en principio no estaba proyectado rellenar. Yo creo que voy a hacer, de hecho ya he estado empezando a organizar cositas, así que creo que lo voy a sacar, no sé si en formato podcast, porque voy a ser muy honestos, no tengo ni puñetera idea de qué es lo que hace un podcast, por qué podcast y no vídeo, ni puta idea. Voy a sacar vídeos con temáticas relacionadas con Flor de Jade, dando información. A veces personajes, a veces cuestión de estructura, a veces razas, lugares, magia, religión, es decir, aspectos, pum, 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 sin más orden ni criterio necesariamente. Voy a tratar de que sean vídeos con la extensión que pidan, punto. Es decir, si me sale un vídeo de 10 minutos, es 10 minutos. Si me sale un vídeo de 40 minutos, pues 40 minutos. A la mierda. Quiero decir, que no me voy a poner una espada de Damocles y pensar si a YouTube le va a gustar o no le va a gustar mi vídeo. Me importa un carajo ya a estas alturas lo que al puto algoritmo de YouTube le importe. Vaya, que me da igual. Que lo voy a hacer porque yo necesito hacerlo, porque creo que me va a venir bien hacer ese tipo de cosas. Y compartirlas porque creo que merece la pena que se compartan. Punto, sin más criterios, sin más hostias. Y lo mismo con algo que hace un montón de tiempo que le llevo dando vueltas a la cabeza y que no he terminado de fijar, quizá porque he tenido una mirada muy directamente incidiendo en eso, ¿no? En si el vídeo va a ser un vídeo, diríamos, canon tal cual se están construyendo hoy día los vídeos, ¿no? Y que es aprovechar la propia narrativa de un videojuego. Yo soy jugador, yo me desconecto mucho con los videojuegos, pero tengo una deformación que tengo desde siempre. Y es que rara vez trato un videojuego como un videojuego. Y esto puede parecer una cosa un poco extraña. Es decir, yo creo que esto es una deformación de cómo yo entendía el mundo del rol y jugar a rol, ¿no? Que era que, y esto ha sido determinante en mi concepción de personajes y de narrativas y tal y cual. Y es yo dejar de pensar como un jugador y pensar como el personaje. Y tratar de decidir las cosas en función del diseño de personaje que yo mismo había hecho. En el rol. Pues eso me lo llevé a los videojuegos.
Y yo me creo los videojuegos. Es decir, cuando un videojuego es lo suficientemente inmersivo, yo entro totalmente ahí. Se me olvida que es un videojuego. Y me resulta muy difícil actuar de manera contraria a cómo actuaría ese muñequito o esos muñequitos a los que yo en realidad les doy entidad de seres vivientes y sintientes en ese universo ficticio que es el videojuego. Trato de entenderlos, trato de saber cómo son y trato de llevarlos ahí. Entonces, rara vez, y si lo hago porque tengo curiosidad y soy jugador, normalmente me saco un juego aparte, un juego salvado aparte donde sí, me manejo y trato de ver esos rincones secretos, ver qué pasa si hago esto que no es lo que a mí me pide el cuerpo hacer, o tal y cual, o y tener una partida en donde intento ser muy coherente, intento llevar a los personajes o a la trama o tal con la coherencia de un escritor, con la coherencia de una narración, tratando de ser además coherente con el diseño de personaje. Si ya me viene impuesto, guay, y si yo lo puedo modificar, mucho mejor. Y es como yo entiendo a esos personajes. Todo esto crea una narrativa muy interesante y luego partidas que son absolutamente únicas. No todos los videojuegos permiten hacer eso, pero llevamos ya tiempo donde hay una generación de videojuegos donde tienes muchísima libertad y donde prácticamente se generan situaciones absolutamente únicas en los videojuegos. A mí me ha parecido muy interesante esa mezcla de narrativas, ¿no? La narrativa que te da un videojuego porque te plantea historias o la posibilidad de generar historias, más la narrativa que puedes poner tú, sobre todo desde las claves y miradas de un escritor. Entonces he intentado hacer algunas cuestiones y algunas eran interesantes, pero igual tenía muchísimo trabajo y eran momentos donde no podía permitirme eso o donde no merecía la pena tanto esfuerzo en realidad, porque uno pensaba en optimizar eso, ¿no? Entonces, no puedo estar una semana aquí dando la vuelta a un vídeo que luego tiene 100 vistas y no te permite, ese es el error, caer, caer en esa idea de que algo bueno es algo que tiene muchas vistas o algo que se vuelve viral. No va por ahí, no va por ahí. Y esa idea de que eso es a lo que tienes que tender y esa es la meta última de ser un creador en la red, en realidad no te beneficia a ti. En realidad es la manera de cambiarte el chip para que construyas espacios que otros, a los que les importa una mierda tu trabajo, tu esfuerzo, lo que quieres contar y tal y cual, lo puedan utilizar para su propio beneficio. Entonces, a la mierda, y voy a contar cosas. Y voy a utilizar juegos para contar historias. Y lo voy a hacer porque para empezar no puedo escribir a otro nivel. Pero eso me va a permitir empezar a escribir. Volver a construir personajes, diálogos, esto, lo otro. Volver a... Pues, mi mente ahora mismo está tan cansada, tan rota, tan triste, que necesita rehabilitación. Yo no puedo ponerme a correr. Yo no puedo ahora mismo ponerme a correr, que sería la idea de continuar con mi trabajo en Flor de Jave de manera disciplinada y productiva. Yo no puedo hacerlo, está más allá de mi alcance ahora mismo. No tengo fortaleza. Es como un tipo pues, que está enfermo, que ha tenido un accidente y que no, pues, puedes querer muchas cosas, pero la realidad es que no puedes. Tu cuerpo, tu musculatura, no te lleva a poder alcanzar esos objetivos y tienes que empezar con una rehabilitación. Tienes que empezar con eso mismo, pero a menor escala. Y esto me lo puede dar. Ahora mismo necesito hacer cosas simplemente por el placer de hacerlas. Porque nada a mi alrededor se está moviendo. Y esa situación lo único que me lleva es a querer controlar eso. Y no se puede controlar. Así que necesito, básicamente, despejarme de eso, centrarme en algo creativo, en algo que me nutra, en algo que me dé placer, simple y llanamente. Y si las situaciones cambian, si hay algún movimiento inesperado,
sin que yo tenga que forzarme a controlar, a forzar, pues lo tomamos. Pero mientras tanto, vamos a hacer algo que nos dé placer, por lo menos. ¿Qué nos queda si no? ¿Qué nos queda? Yo en mi caso lo he perdido todo. Todo lo que era importante, vital y motivador en mi vida. ¿Qué me queda si no? Voy a hacer algo que me dé placer, sin, sin, sin pararme a pensar en mucho más, sin pararme a cuestionar mucho más. Y confiar en que si me construyo, si no me dejo caer en los agujeros que el bicho me pone, que la mayoría de ellas son ficticios, son irreales. Eh, si trato de pasar esta temporada con el menor desgaste emocional y físico posible, voy a estar en disposición de poder ver y aceptar las oportunidades que puedan aparecer. No puedo controlar, así que voy a negarme a controlar. Voy a volver o voy a tratar de volver a esa idea que fue magnífica, de vamos a aceptar, un poco estoico, ¿no? Vamos a aceptar lo que venga y vamos a tratar de usarlo a nuestro favor. Bueno, pues esta creo que puede ser la manera de usarlo a favor. Voy a continuar con estos vídeos. Probablemente no establezca una ratio. Yo creo que, igual que en su momento dejó de ser necesario consignar lo que comía, todo lo que hacía a lo largo del día, luego consignar las cosas día a día, yo creo que he llegado a una fase en la que debo de utilizar este canal, debo de utilizar esta terapia solo cuando lo necesite. Pero esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Así que probablemente un vídeo al mes, aunque sea de balance del mes, como en el fondo pretendía serlo este, aunque haya divagado muchísimo. Esto sí que es una, un indicativo de estar recuperándome, ¿no? Es el divagar muchísimo. Quien me conoce sabe que mi cabeza funciona un poco así. Es un poco caótica en ese aspecto. Eh, bueno, por lo menos una vez al mes creo que me lo puedo permitir. Y ahora prefiero, pues eso, compensar, ¿no? Y que en el canal empiecen a aparecer cosas que sean un poco más divertidas o un poco más interesantes que simplemente escucharme a mí en esta etapa dolorosa y absolutamente desagradable que me ha tocado vivir. Así que bueno, espero que se invierta. Espero que, que pronto el canal empiece a dotarse de algunas cosas que me divierten, de información que me parece interesante y bueno, y esta etapa oscura empieza a quedarse en un lugar, es decir, no desaparezca porque tengo la sensación de que, bueno, mal que me pese, se va a alargar mucho más de lo que a mí me apetece que se alargue. Pero no voy a pelear nada de eso. No lo voy a combatir de frente. No voy a desgastarme en esa batalla. Voy a tratar de ser más inteligente y, y no gastar energías en eso. Entonces, bueno, que se quede en un espacio, porque insisto, yo quiero sacar un último vídeo que diga, esto está superado, esto realmente está superado, no quiero dejarlo a la mitad, no quiero darle esa satisfacción al bicho de ganarme. Pero bueno, que mi tiempo vaya a generar en este canal, que probablemente no me va a sacar de aquí, no se va a convertir en un canal con cientos de miles de suscriptores, ni mis vídeos van a hacer cambiar nada, pero
me van a servir a mí. Y creo que eso tiene que ser la piedra angular. Si no me sirven a mí, no tienen sentido. Y a partir de ahí, si no llegan a ningún sitio, no estaba previsto que lo hicieran. Y si llegan, genial, fantástico, fantástico. Tengo tiempo, ahora tengo tiempo. Tengo que mentalizarme otra vez de eso, de que tengo tiempo. De que tengo que aprovecharme de las cosas positivas. Así que bueno, vuelve a ser un vídeo larguísimo, pero es el vídeo que tenía que ser. Si habéis aguantado hasta aquí, si algún valiente hay, alguno, me consta, alguna, normalmente, y alguno, que llegan al final sin que yo tenga que engatusarlos desde el principio diciéndoles que se van a revelar los misterios de la vida y la muerte en los últimos 5 minutos de vídeo. Sed buenos, cuidaos mucho. Lo que siempre os digo, si vivís en pareja de verdad, no os escondáis nada, ser transparentes, quereros, apoyaros. Y bueno, os voy a seguir contando. Gracias por estar ahí, en serio.